de la nueva serie. Em, Como saben, el Comité Mexicano de Manglares tiene como objetivo difundir la ciencia que se hace a lo largo del país y también a nuestros invitados que quieran venir de Latinoamérica. Bienvenidos a presentar en esta serie de webinarios. Estamos muy contentos de poder retomarlo y de que el doctor Barrios Calderón pues esté aquí con nosotros para a compartirnos lo que él ha aprendido en sus investigaciones. Esta serie de webinarios creo que la nombramos pues aprendiendo de los ecosistemas de manglares porque nos maravilla y bueno, ciencia que maravilla. Y pues sin más, les recuerdo que están invitados a compartir sus experiencias tanto de investigación en campo o procesamiento de datos, a los que hacen cuestiones de percepción remota y de todas las áreas que tengan que ver con los estudios de manglares. Contáctenos si quieren platicarnos acerca de lo que han aprendido a través del correo del comité o de las páginas o de las diferentes redes sociales. Y pues les cedo la palabra a la coordinadora del webinario del día de hoy y a nuestro presentador. Bienvenidos. Hola Zulian, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta serie de webinarios. Y qué mejor manera de iniciarlos en el mes que se conmemora el Día Internacional, bueno, que fue conmemorado, ¿no? El Día Internacional de los Humedales. Y el día de hoy, como mencionó la doctora, tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Romeo de Jesús Barrios Calderón. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de la presidenta del comité y de los demás miembros de la mesa directiva, ¿no?, que la conforman. Entonces, me voy a permitir leer una breve semblanza acerca del doctor Barrios Calderón y después vamos a seguir a su presentación que está titulada Perturbación por incendios y estrategias de manejo de fuego en manglares de la Reserva de la Biosfera, La Encrucijada, México. Entonces, el doctor Romero de Jesús Barrios Calderón es ingeniero forestal por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es maestro en ciencias en recursos naturales y desarrollo rural y también en educación por el Colegio de la Frontera Sur y la Universidad Interamericana para el Desarrollo, respectivamente. Obtuvo su grado de doctorado en ciencias en ecología y desarrollo sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. Además, cuenta con diplomados enfocados en el área de ecología, manejo y restauración de ecosistemas de manglar y aparte también en lo que confiere a lo que es la cafeticultura y también en certificaciones en el estándar de competencias. También ha participado en estancias de investigación internacional como lo fue en la Estación Biológica de la Universidad de Michigan en Pellston y también ha fungido como coordinador regional de incendios por el Centro Estatal de Incendios Forestales, el CECIF, y también como extensionista dentro del programa de innovación y extensionismo para cafeticultores de la región del Soconusco. El doctor Barrios Calderón ha sido coautor y colaborador de publicaciones en revistas de circulación global y nacional bajo las siguientes líneas de investigación: ecología y manejo del fuego en ecosistemas forestales, incendios forestales, inventarios forestales, biomasa y carbono forestal, sistemas agroforestales y estrategias de manejo del fuego en humedales costeros. Actualmente es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Chihuahua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Barrios, bienvenido. Adelante. Sí, muchas gracias, doctora Marta, doctora Zulia, por la presentación y por la invitación. Aclarar de la universidad, docente, actual docente, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿no? No de Chihuahua. Ok, bienvenidos todos a través de este webinar. Me siento distinguido, ¿verdad?, por la invitación que me hace el Comité Mexicano de Manglares y por supuesto que la poca o mucha experiencia que ya tenemos en este tipo de ecosistemas tan importantes, eh, principalmente por los bienes y servicios ambientales que proveen. Es un placer para mí, ¿no?, compartir lo que hemos trabajado en materia de estrategias preventivas de control y manejo de incendios
en humedales costeros y particularmente en los manglares de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, por lo cual hablaré acerca de la perturbación por incendios y algunas estrategias de manejo del fuego que se han generado, que se han pretendido implementar para reducir o minimizar el impacto del fuego en estos ecosistemas tan valiosos como lo son los manglares. Iniciando con la presentación, bueno, tenemos que los manglares, como les mencionaba, son ecosistemas de gran valor ecológico. Los manglarólogos de México lo sabrán y por ello la importancia, ¿no?, de su estudio. Son ecosistemas de gran trascendencia, principalmente por los bienes y servicios ecosistémicos que nos proveen, ¿no? Y algunas características de los manglares se enfocan principalmente en el recurso suelo, el tipo de suelos, particularmente son suelos hidromórficos, no drenados. Otra de las características principales de los manglares es la lámina de agua, que permanece temporal o permanentemente, válgase la redundancia, inundada gran parte del año. Y otra característica primordial de los manglares es el tipo de vegetación, ¿no? Un tipo de vegetación especial que por las condiciones hidromorfas o hidromórficas que presenta, es un ecosistema que requiere de mucha atención, de mucho cuidado, de mucha protección, porque la complejidad de los manglares es tanta que sirve como un área de protección de recursos de flora y fauna de gran importancia. Entonces, en los humedales costeros y particularmente los manglares, hay factores de perturbación y pues la mayoría de ellos principalmente son por el elemento antrópico, ¿no? Y estos pues generan una desestabilización o desequilibrio en los procesos naturales que se dan a nivel de estos ecosistemas. Y una de de estas perturbaciones son los incendios forestales o incendios de vegetación que se presentan año con año. Quiero contextualizar sobre los incendios forestales, ¿no? La definición de incendio de acuerdo a diferentes autores, perdón, es el fuego que se extiende de manera descontrolada sobre los combustibles forestales situados en el bosque, ¿no? En la selva o en el ecosistema forestal. Los combustibles forestales que son todo el material vegetal que tiende a quemarse, ¿no? También es el fuego que se distribuye descontroladamente sobre especies arbóreas, arbustivas, pastos, matorrales, herbáceas de manera descontrolada. Y pues los incendios forestales son factores de disturbio principalmente antrópico en los ecosistemas forestales que sin duda alguna tienen efectos alarmantes principalmente en la flora y fauna nativa, particularmente en los manglares de la Reserva La Biosfera La Encrucijada. Se ha visto que los incendios no solamente afectan a la vegetación forestal, sino a la fauna que se establece en estos ecosistemas como son los manglares. Entonces, eh, los manglares se desestabilizan, se alteran por los elementos como el fuego, elementos como el fuego, que sin duda alguna incide estructuralmente en la vegetación, provocando la mortalidad de diferentes especies de gran valor ecológico, principalmente tortugas de agua dulce, osos hormigueros, algunas aves de gran valor, etcétera, ¿no? Y bueno, los incendios forestales son muy frecuentes y recurrentes en el sentido de que año con año en la temporada de estiaje, que es la que actualmente estamos ya viviendo y de los cuales ya tenemos las primeras estadísticas, ¿no?, de incendios en estas zonas de, particularmente en la Reserva de la Biosfera Encrucijada. Estos incendios recurrentes principalmente se deben a la acción humana, ¿no? Vemos que año con año las estadísticas de incendios en la Reserva de la Biosfera de la Encrucijada son alarmantes. Cada año, por más que se quiera implementar estrategias preventivas, la negligencia humana pues es tal que es imposible poder minimizar el número de incendios. Lo que sí podemos hacer nosotros es reducir el área impactada o implementar estrategias que permitan eh, manejar el fuego, detectarlo oportunamente y saber controlarlo, ¿no? Eh, Haciendo un bosquejo sobre los incendios en los manglares y su ecología, ¿no? En cuanto a la ecología del fuego. Los incendios, si bien también son elementos, o el fuego es un elemento que determina la supervivencia de un ecosistema forestal, es clave, ¿no? En algunos ecosistemas el fuego incluso favorece a la diseminación de semillas, a la propagación forestal, como en los ecosistemas templados. Sin embargo, en algunos ecosistemas tropicales y particularmente en los manglares, los incendios afectan
provocan cambios en la composición, la densidad y la estructura de la vegetación. Algunas de las causas principales de los incendios en humedales como los manglares son la cacería furtiva que regularmente se da en las zonas de tulares aledaños a los manglares y prácticas de agricultura en zonas muy cercanas a los manglares que desencadenan incendios que regularmente inician en zonas de pastizales, de tulares, de palmares y se conducen hacia los manglares. Todo esto conlleva el riesgo de incendios y para ello se conjugan tres elementos importantes que rigen el comportamiento del fuego en un ecosistema forestal y en este caso en los manglares, como lo son el tiempo atmosférico, que incluye las características o las variables climáticas y del tiempo atmosférico, como la humedad, eh, la evapotranspiración, la evaporación, en este caso, lo contrario, ¿no? Las sequías prolongadas, las condiciones de sequía. Otro elemento más es la topografía, que a nivel de manglares hablemos de una microtopografía, que también es un elemento fundamental que requiere de mucho estudio, de mucha investigación para determinar si la microtopografía también es incidente en la propagación de incendios o podría ser un elemento a favor para limitar a través de barreras hídricas el paso del fuego o la propagación del fuego en los mismos manglares. Y los combustibles, que es el material que se quema, ¿no? No puede haber un incendio si no hay material combustible que pueda llegar a quemarse. Y en este caso, los combustibles forestales se conforman por la materia vegetal muerta, como son ramillas, ramas, troncos caídos, hojarasca, etcétera, ¿no? Y el combustible forestal precisamente se evalúa desde tres perspectivas, desde la cantidad o la carga total que se presenta en el ecosistema de manglares, la inflamabilidad, que es la capacidad que tiene ese combustible para quemarse, y propagar el fuego, y la disponibilidad, que es el contenido de humedad que tiene el combustible que permite eh, que el fuego tarde en dar inicio o en su caso que el fuego se desprenda muy rápido. Entonces, hablaremos de esos tres parámetros más adelante. Y bueno, todo ello determina el peligro de incendios, en este caso en humedales costeros como los manglares. Y bueno, la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, y vemos, se ubica en el sur de México, en el estado de Chiapas. Es una de las áreas naturales protegidas que posee eh, una zona de manglares muy importante, con árboles que alcanzan incluso hasta 30, 35, 40 metros de altura, árboles muy emblemáticos, representativos de esta zona. Y bueno, ahí vemos, aquí marqué tres zonas que hemos evaluado, con las que hemos trabajado principalmente con la cuantificación de la biomasa que se quema, que son el Castaño, el paraje El Castaño, que se ubica en el municipio de Mapastepec, uno de los 5 municipios que integran la Reserva de la Encrucijada, el paraje Río Arriba Salvación, que se encuentra en el municipio de Villa Comaltitlán, dentro de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Encrucijada, y Brisas del Guayate, que se ubica en el municipio de Huixla. Tenemos que la Reserva de la Biosfera Encrucijada se divide en dos zonas, ¿no? La zona de amortiguamiento y la zona núcleo, que integra estos tres parajes que les menciono, en los cuales se tiene ya un trabajo acumulado sobre materia de evaluación de combustibles y estrategias de prevención, control y manejo de incendios. Vemos aquí algunas estadísticas de incendios en años atrás y si nos damos cuenta, aquí enfaticé en estos tres lugares donde hemos trabajado, la principal causa de los incendios en los manglares, o sea, que inician regularmente en tulares y pastizales, pero llegan a propagarse hacia los manglares, son por la cacería furtiva. La cacería principalmente de tortugas de agua dulce, aquí los conocemos regionalmente como casquitos, que son extraídos eh, por cazadores furtivos donde utilizan el fuego, le prenden fuego a las cuevas en los tulares donde anidan estas especies, las cuales con el humo salen de los nidos, son atrapados y los conducen para comercializarlos, ¿no? Y vender el platillo típico regional de aquí, de esta zona, que es el casquito, ¿no? Entonces, esa es una de las causas principales, la cacería que desencadena incendios. El fuego queda ahí, se propaga en temporada de sequía, que es cuando más se practica la cacería, bajo condiciones de temperatura altas o extremas, bajo condiciones de sequía, el fuego no se puede controlar y se propaga a través del tular principalmente y se dirige a las zonas de manglares y es así como inician los incendios en los manglares. Y bueno, tenemos que en la Reserva de la Biosfera de la Encrucijada hay algunos tipos de humedales ya característicos, de los cuales resaltamos
en esta presentación los manglares, ¿no? Porque hemos evaluado también selvas inundables, palmares inundables, porpales, tulares, y bueno, los manglares, al igual que las selvas inundables y los palmares inundables, son ecosistemas considerados sensibles al fuego. Esto en función a la respuesta que estos ecosistemas tienen al fuego. Es decir, si el fuego llega a afectar a estos ecosistemas, eh, causa daños severos que se pueden erradicar, que tienen que pasar cientos de años para poder recuperar la vegetación que se ha quemado. A diferencia de popales y tulares, que son ecosistemas adaptados al fuego, que en cierta manera dependen del fuego o se regeneran después de una quema con mayor facilidad, sin perder de vista que en tulares y popales también los incendios pueden, quizás la vegetación se puede regenerar, pero la fauna que anida en estas zonas puede ser afectada. Por ello, la importancia de erradicar los incendios desde donde se originan, que son los pastizales y los tulares. Y bueno, la vegetación flotante o la vegetación asociada son ecosistemas, en el caso de la vegetación flotante, independiente al fuego, es decir, como estás permanentemente inundada, pues no tiene disponibilidad el combustible vegetal para poder incendiarse, ¿no? Y hay vegetación que se asocia a los humedales, selvas bajas, zonas costeras, que también son zonas influidas por el fuego porque se practican agricultura de temporal o se realizan prácticas agropecuarias con el uso del fuego. Entonces aquí tenemos particularmente los manglares, ¿no? Que tienen un régimen de fuego sensible. Es el tipo de vegetación más característico y representativo. La especie emblemática de la encrucijada es el manglar en cuanto a especies vegetales. Y bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Son reconocidas como los manglares de la encrucijada, los de los más altos del Pacífico americano, llegando a alturas por arriba de los 40 metros. Entonces, dentro de la evaluación del riesgo y peligro de incendios, tenemos los tres variables que les mencionaba en un inicio, que es la topografía, eh, los combustibles forestales y el tiempo atmosférico, las variables meteorológicas y ambientales. Y ahí tenemos una lista principalmente de las variables meteorológicas y ambientales que tienen más relación con la presencia de incendios, ¿no? Y los combustibles forestales, que es el elemento sobre el cual se puede trabajar estrategias preventivas de control y manejo del fuego. La topografía, en este caso, a nivel micro en los manglares, también es un elemento que requiere de mucha importancia y correlación, principalmente con el combustible y su disposición, ¿no? Y bueno, todas estas variables, en el caso del combustible forestal, se estratifican a través de el perfil de una cama de combustibles forestales y sus diferentes estratos. Estos estratos que van desde el suelo mineral, capa de fermentación integrada por la hojarasca y la madera en descomposición, como son ramillas, ramas, troncos, trozas caídas, la hojarasca fresca, eh, vegetación baja, como son las herbáceas, los arbustos, el subdosel y el dosel superior son a nivel, en el lenguaje de la ecología del fuego se le denomina cama de combustible forestal. Y en los manglares, pues tenemos que la capa de fermentación es una capa muy considerable que va desde los 20, 30 centímetros y puede llegar hasta más de 1 metro, la capa de fermentación, y esto también es un elemento potencial para la presencia de incendios superficiales y algo muy, muy raro, pero que también se ha presentado en los manglares, los incendios subterráneos, que son incendios silenciosos, que solamente que se presentan por debajo del suelo, afectando principalmente las raíces y la materia orgánica. Y bueno, estas son las capas, los estratos del perfil de una cama de combustibles. Y dentro de más adelante les presentaré algunos resultados obtenidos, pero se realizó una caracterización de 4 camas de combustibles en manglares, de acuerdo a estas 3 zonas estudiadas. Y aquí les presento más o menos cómo se genera una cama de combustibles. Aquí esta se denomina manglar monoespecífico de Rhizophora mangle. ¿Sí? Y se trabaja principalmente con la experiencia que ya se tiene en el reconocimiento del hábito de las especies que están presentes, que en este caso la dominante es Rhizophora mangle, asociada a otras especies, y también se trabaja con expertos, ¿no? Con los combatientes de incendios en la Reserva de la Encrucijada y con otras instancias relacionadas, aplicando ciertos cuestionarios para determinar de manera cualitativa algunas
características particulares de esta cama de combustibles con respecto al comportamiento del fuego. Y bueno, para que se presente un incendio y para estudiar la ecología del fuego, es importante tener en cuenta tres triángulos, ¿no? El triángulo del fuego, que determina las tres variables imprescindibles para el inicio del fuego o de la combustión, que en este caso es el calor, el oxígeno y el combustible, ¿no? Tenemos un segundo triángulo que es el triángulo del comportamiento del fuego, mejor conocido por los expertos de manejo del fuego como la Gran Triada, que es el triángulo que permite, ya iniciado el fuego, propagarlo y distribuirlo e intensificarlo en el ecosistema. Y para ello se involucran tres variables que son la topografía a nivel de manglares, es la microtopografía, el tiempo atmosférico y el combustible forestal. Pero tenemos también un triángulo de la prevención que habla de tres tipos de prevención, de las cuales más adelante abordaremos, que son las que se requieren para, eh, es más, sale de acuerdo a los expertos, ¿no? En manejo del fuego, y como también ya se ha visto, genera menos gastos el prevenir incendios que combatirlos y controlarlos, ¿no? Y que los efectos que estos traen. Entonces, es importante la prevención de incendios. Entonces, les voy a presentar así de manera rápida algunos avances que se tienen en cuanto a para la determinación de riesgo y peligro de incendios en los manglares de la Reserva de la Biosfera Encrucijada. En algunos trabajos incluimos otros tipos de ecosistemas que también son importantes, ¿no? Como las selvas inundables o los bosques de zapotón, los tulares y palmares. Entonces, se ha hecho caracterización de a nivel de cama de combustibles forestales en manglares, como el que les presenté, pruebas de inflamabilidad de combustibles finos y leñosos, hablando de una clasificación de los combustibles eh, muertos, en este caso, leñosos, y también la biomasa que se ha determinado en especies arbustivas y herbáceas de los tulares, que es importante conocer porque regularmente, como les mencionaba, el fuego inicia en zonas de tulares eh, y popales, y pues este estudio permitió también tener algunas ecuaciones para evaluar la biomasa de cada especie y en su caso tener ya generada un modelo alométrico para calcular en cuanto a biomasa cuánto representa cada especie, principalmente algunas que son muy sensibles al fuego. Y bueno, la distribución espacial de carga de combustibles leñosos y hojarasca a lo largo de algunas zonas de la reserva de la biosfera encrucijada. Les voy a presentar una metodología que se aplicó, metodología Delphi, que es un análisis multicriterio para determinar el comportamiento del fuego, involucrando a los expertos en manejo del fuego, que en este caso son los combatientes, ¿no? Y les presento también una evaluación del comportamiento del fuego y peligro de incendios mediante el uso del software Fuego y los sistemas de información geográfica en algunas zonas de manglares, principalmente en una zona que tomamos como zona modelo, que es los manglares, la zona de manglares del Castaño, en la reserva de la biosfera encrucijada. Entonces, en un trabajo que contemplamos 60 unidades de muestreo que incluyen, que se establecieron en esta localidad, el Castaño. Las 60 unidades de muestreo pues fueron básicamente de manglares, selvas inundables, tulares, popales y palmares. Y en el caso de los manglares, encontramos las cuatro tipos de camas de combustible que más adelante les explicaré. En el caso de las selvas inundables, subclasificamos las selvas de acuerdo a la perturbación, ¿no? En alta, media y baja, ¿no? De acuerdo a algunos criterios. También se evaluaron zonas de tulares y de palmares. Y bueno, regularmente lo que se hace se estudian los parámetros estructurales, dasométricos del arbolado, de los arbustos, la regeneración, las herbáceas, utilizando pues el material o el equipo adecuado, en este caso, un ipsómetro, y bueno, y se calcularon algunas variables estructurales, ¿no? Aquí tenemos alguno de las imágenes, ¿no? De los trabajos que se han hecho en Manglar. Creo que muchos que quizás están escuchando en este momento y que ya tenido la experiencia de trabajar en manglares saben lo que implica, ¿no? Calcular, por ejemplo, el diámetro normal de Rhizophora mangle, la especie eh, del mangle rojo, que tiene raíces de 3 4 metros de altura. Y bueno, y también la vegetación arbustiva, ¿no? De baja altura,
Y bueno, pero quizás esto de la estructura y composición del arbolado, herbáceas, arbustos, pues pasa a ser algo secundario, porque en materia de incendio lo que nos interesa es lo que se quema, ¿no? Lo que inicia y propaga el fuego. En este caso, se aplica una técnica que es la técnica de intersecciones planares, establecida por Brown por allá en 1971, adaptada por Sánchez y Cerecero en México para ecosistemas templados, y la cual ya se ha probado, algunos investigadores ya la han probado en ecosistemas tropicales, eh, particularmente en manglares o en selvas inundables, ¿no? Nosotros por ahí del 2015 iniciamos haciendo este tipo de estudios de la cuantificación de la biomasa muerta en manglares, y hasta la fecha, ¿no? Hemos tenido resultados que han sido valiosos y muy distintos a lo que se obtiene en los bosques templados, ¿no? Que es donde regularmente se aplicaba esta técnica. ¿En qué consiste? En tirar líneas de intersección planar de una longitud determinada. En este caso aplicamos líneas de 10 metros de longitud. Principalmente lo que termina la longitud de la línea es la pendiente del terreno. En ecosistemas templados utilizan líneas de 15 metros, 20 metros por la pendiente, ¿no? Para compensar la pendiente. En este caso, al hablar de manglares que son ecosistemas planos, utilizamos líneas de 10 metros. A cada intervalo de línea, 2 metros, 4 metros, 7 metros y 10 metros, se evaluaron cada uno de los tipos de combustibles que se clasifican en finos, livianos, leñosos, pesados, finos, medianos, livianos y pesados. Y bueno, se caracterizaron los tipos de manglar y aquí tenemos cuatro camas de combustibles de acuerdo al perfil de cama de combustible y a la asociación de especies. El manglar monoespecífico de Rhizophyra mangle, que pues más del 70% de la especie, perdón, 75% de la especie dominante es mangle rojo o Rhizophyra mangle. El manglar dominante de Rhizophyra mangle, que por lo menos el 50% de la especie dominante de Rhizophyra mangle asociada con alguna especie secundaria u otras especies, y el manglar monospecífico de la Aviculariae racemosa, mangle blanco, con su manglar dominante de la Aviculariae racemosa, donde también esta especie de mangle blanco, por lo menos en un 50% domina, y el otro 50% se comparte con otras especies. Es importante mencionar que en esta zona también se asocia a una especie no considerada manglar hasta el momento, que tiene todas las características para ser considerada un mangle, que es Paquira acuática, pero que hasta el momento se mantiene como una especie asociada. Y bueno, y obtuvimos algunos resultados del parámetro de altura, lo estructural, ¿no? Que ya muchos conocemos, las clases de altura y la densidad por clase de altura y de diámetro normal, en este caso. Siempre sabemos que en los manglares, las clases de individuos en individuos por hectárea, siempre las clases más bajo diámetro y de más baja altura pueden ser las dominantes, ¿no? Por lógica. Y bueno, en el caso de las camas de combustible de los manglares, pues tenemos aquí la densidad absoluta y el área basal y el índice de valor de importancia por especies, ¿no? Principalmente en las camas de combustibles evaluadas, y tenemos que el índice de valor de importancia, pues en esas cuatro camas de combustibles se inclina un poco más hacia el mangle blanco con respecto al mangle rojo, lo cual muy probablemente es por la densidad de individuos, ¿no? Por hectárea que tiene esta especie de mangle blanco con respecto a mangle rojo, que pues, sabemos que ocupa más espacio por las raíces, ¿no? Paquira acuática también tiene una presencia alta y otras especies secundarias, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos la evaluación de las cargas de combustible, ¿no? Es decir, la biomasa cuantificada a través de esta técnica de aplicación de fórmulas definidas por Brown en 1971 y que han sido aplicadas por ecólogos del fuego para cuantificar la carga de combustible en cada tipo de humedal. En este caso, resalto los manglares que son en todas las categorías, son los que tienen más carga de combustible. Combustibles finos de 0 a 0,6 centímetros de diámetro, combustibles livianos de 0,6 a 2,5 centímetros, los medianos de 2,5 a 7,5 centímetros, y los pesados o gruesos que son eh, combustibles con un mayor a 7,5 centímetros de diámetro, conformados principalmente por trozas, ¿no? De gran dimensión. Y en todas las categorías, pues los manglares en la primer clasificación, tanto manglares como palmares, tienen cargas muy similares, y en las demás categorías, los manglares y selvas inundables comparten, ¿no? La misma
cantidades, rango de cantidades de cargas de combustibles por cada categoría, ¿no? Sí, teniendo en este caso también la hojarasca, ¿no? Las selvas inundables, de acuerdo a este estudio, generan más hojarasca que los manglares. En el caso de la hojarasca, sí es en la hojarasca superficial, ¿no? La hojarasca fermentación, la capa de fermentación, comparten también cantidades, manglares y selvas inundables, y de manera general, la hojarasca total, no hay diferencias significativas entre lo que producen manglares y selvas inundables en cuanto a hojarasca superficial y hojarasca de fermentación. Y bueno, y en la carga total, pues tenemos de que tanto manglares como selvas inundables tienen un rango de 156 en el caso de los manglares, 156 más menos 46 toneladas por hectárea de combustibles totales, que integran todas las categorías de combustibles muertos, desde los finos hasta leñosos y hojarascas. Entonces, algo que también se ha realizado es determinar algunas especies de los tulares y popales que tienen una sensibilidad al fuego y que son las que inician el fuego regularmente en esta zona de la encrucijada, como lo es el castaño. Se tomaron muestras, se seleccionaron 10 especies importantes de tulares y popales. Se aplicaron diferentes metodologías, una prueba de normalidad por Shapiro-Wilk, análisis multivariante, para determinar ecuaciones o modelos alométricos que nos permitan cuantificar la biomasa de estas especies, lo cual nos permite zonificar y determinar zonas potenciales al inicio y propagación del fuego en estas zonas, y también evaluar a través de mapas, de mapeos, qué cercanía tienen estas con manglares arbóreos como selvas inundables y manglares. Entonces, de acuerdo a ello, se han generado mapitas, ¿sí? De combustibles, de zonificación en cuanto a carga de combustibles. Y otro de los trabajos que se realizaron fueron la inflamabilidad de combustibles forestales, que en este caso son pruebas de laboratorio que se han aplicado. Aquí resaltamos las 4 camas de combustibles determinadas en manglares. ¿Y en qué consiste esto? En extraer material fino, leñoso y hojarasca de cada uno de los tipos de vegetación evaluadas para someterlos en laboratorio a través de diferentes tratamientos y obteniendo cuatro fenómenos de inflamabilidad, como son el tiempo a la ignición, que es el tiempo que tiene de respuesta el combustible para iniciar el fuego. Cuando inicia el fuego, ¿cuánto dura en ese tipo de combustible, que es la duración de la combustión o el tiempo de consumo? Eh, ¿Qué tanto calor libera ese tipo de combustible? Y al final, ¿qué proporción de ese combustible se quema? Entonces, aplicando un diseño completamente al azar, diferentes repeticiones, se aplicó esto tomando en cuenta 4 camas de combustibles de manglares. Este mismo trabajo, pues en manglares vamos a encontrar 20, 30 camas de combustibles diferentes de acuerdo a las asociaciones. Aquí no estamos tocando otras especies como el mangle negro, Avicennia germinans, o en este caso el mangle botoncillo, como lo conocemos en el sur, que es el Conocarpus erectus, pero sí, estas generarían otras camas de combustible donde sería importante continuar con este tipo de trabajos para determinar estas variables, ¿no? Estos fenómenos de inflamabilidad. Entonces, pues los resultados obtenidos en tiempo a la ignición, se tomaron tres criterios para evaluar el tiempo a la ignición. El primero es el umbral de humedad. Se tomaron muestras y se humedecieron procurando lograr el 30% de humedad como el máximo nivel de humedad que puede tener combustible para arder, de acuerdo a algunos investigadores o algunos polos del fuego como Fosberg, que dice que el combustible por lo menos necesita un 30% de humedad para poder arder. Entonces, de ahí tomamos como referente 30%, 20, 15, 10 y 5% de humedad, y encontramos pues de manera general en los manglares que el 5% de humedad, obviamente menos humedad, eh, eh, nos permite mayor combustión, ¿no? Tenemos aquí encerré las camas de combustibles de los manglares, donde tenemos el tiempo a la ignición. ¿Qué cama de combustible es la que se quema con más facilidad, ¿no? O que tarda menos tiempo en iniciarla, perdón, el que tarda más tiempo en quemar, ¿no? En quemarse. Entonces, en iniciar la combustión. Entonces tenemos que
el tular monoespecífico de Tifa domingensis, o sea, zonas de tulares, son las que se prenden con mayor facilidad, ¿no? Con respecto a las camas de manglares, y tenemos aquí las de palmares monoespecíficos de Zabal y palmares asociados a selvas, ¿no? Que son las que tardan más en quemarse. Y también calculamos qué tipo de combustible de los cuatro evaluados, la hojarasca superficial, hojarasca en fermentación, los combustibles de 1 hora y de 10 horas, que son los finos y los livianos, ¿no? Que son los que tardan, los que se inician el fuego y lo propagan con mayor facilidad, aplicando estos niveles de humedad. Entonces se probaron 3 tipos de variables y bueno, al final de cuentas todo esto nos conlleva a determinar algunos mapitas que más adelante los vamos a presentar, ¿no? Eh, y otro aspecto que se toma muy en cuenta es el análisis multicriterio a través de la metodología Delphi, donde se pone a prueba el conocimiento de los expertos. Se forman equipos de trabajo donde se aplican ciertos cuestionarios, se debate y se llega a un consenso grupal, al final de cuentas, para homogenizar las respuestas y que sean más precisas, ¿no? Y a través de ello se aplicaron cuestionarios referentes a las camas de combustibles evaluadas, los estratos y porcentajes de cobertura que tiene cada una de estas, cómo es el comportamiento del fuego de acuerdo a la percepción de los combatientes, la topografía, su pendiente, exposición, qué tan influyente es. Eh, bueno, en el caso del comportamiento del fuego, por ejemplo, a los combatientes se les pregunta cuál es la velocidad del fuego en un tular, cuál es la velocidad del fuego en un manglar, cuál es la altura de la llama en un tular, en un manglar. eh, y cuánto tiempo o cuánto avanza el fuego, cuántos metros por segundo, cuántos metros por minuto, ese tipo de preguntas que se contrastan con lo que el software fuego, que es donde se genera, se acumula toda esta información de los combatientes, de las pruebas de inflamabilidad, de las cargas de combustibles, para definir mapas de riesgo y peligro de incendios. Entonces, todo esto pues permite validar información y aquí es donde se generan a través de esta metodología estas fichas técnicas, ¿no? De las camas de combustibles de cada tipo de humedal o en este caso de manglar, ¿no? De acuerdo a sus características principales, ¿no? Entonces, se aplica con el software Fuego, diseñado por Rodermel, que es un ecólogo del fuego, eh, y el uso del sistema de información geográfica para determinar estas variables, ¿no? Pero ya de una manera tomando en cuenta 13 clases de combustibles que son como un parámetro principal que nos da un indicio de la carga de combustible, de cómo puede ser el comportamiento del fuego, de acuerdo a la carga de combustibles en cada categoría diamétrica y introduciendo también la información que nos proporcionaron los combatientes, ¿no? En cuanto a altura de la flama, velocidad del fuego, etcétera, ¿no? Y estos son los parámetros que se corrieron en este programa, que es el ritmo de dispersión del fuego, la intensidad de la línea del fuego, Fireline Intensity, calor por unidad de área, longitud de la flama, intensidad de reacción y la profundidad de la flama, con lo cual se alimenta este programa de acuerdo a información cuantitativa que se tiene y cualitativa que se genera con los combatientes, ¿no? También se adhiere los 4 fenómenos o parámetros de inflamabilidad y con ello determinamos una cartografía temática de peligro de incendios. Y aquí está qué es lo que se evalúa de cada variable, cada parámetro. Y finalmente los resultados que les presento nada más lo de manglares, que es en este caso lo que eh, eh, es interesante, ¿no? Plasmar. Y aquí están los parámetros que se corren en el software. Se hace una comparativa por cada una de las camas de combustibles evaluadas. Si tenemos más camas de combustible sería mejor para tener un análisis comparativo mucho más completo, ¿no? Sobre las asociaciones que se presentan a nivel de ecosistemas de manglar. Y bueno, finalmente a lo que nosotros llegamos es a establecer, en el caso de estos parámetros con el software Fuego, si hay diferencias significativas entre cada una de las camas de combustibles para cada uno de los parámetros o no. Y en los fenómenos de inflamabilidad, pues también determinar si hay diferencias significativas, que en este caso sí son más marcadas
principalmente en los parámetros de duración de la combustión, ejemplo, donde el manglar monoespecífico de Rhizophora mangle y el manglar monoespecífico de la Uncularia racemosa presentaron en sus combustibles finos y livianos mayor duración de la combustión con respecto al manglar dominante de Rhizophora mangle y de Rhizophora mangle, ¿no? Al mismo tiempo de ignición no se presentaron diferencias. Bueno, sí se presentaron diferencias, principalmente en manglar dominante de Rhizophora mangle con respecto a el manglar monoespecífico de la Uncularia racemosa y manglar dominante de la Uncularia racemosa. Bueno, y así con el calor liberado y en la proporción de combustible quemado, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue esto, ¿no? La zona del castaño que se cuantificó, esta parte verde es la de manglares, la que corresponde a manglares, perdón, la parte color café. Esta parte verde son selvas inundables, dominadas por paquira acuática. Esta zona naranja son los tulares y esta parte amarilla que se ve en la parte norte son palmares puros y palmares asociados a selvas. Entonces, a selvas bajas. Entonces, de cada una de estos tipos de humedales y camas de combustible se generaron mapas, ¿no? Por cada uno de los tipos de combustibles de una hora, ¿sí? En cada una de las variables también de inflamabilidad se genera un mapa por cada variable y al final de cuentas a lo que se pretende llegar es a algo como esto, ¿no? Al determinar el valor de peligro y a este valor darle un calificativo, ¿no? Desde muy bajo hasta muy alto. Y por ejemplo, aquí en las zonas de manglar ya pudimos zonificar qué zonas son las de un peligro muy alto, que son las zonas que están en color rojo, y las de un peligro que no representan un gran peligro, que están enmarcadas en azul, ¿no? Entonces, todo esto nos permite llegar a una zonificación. Bueno, aquí tenemos otro mapa. Bueno, este mapita es del valor de peligro con base a los parámetros de comportamiento del fuego a través del software, fuego. Y estos son los parámetros obtenidos con base a los parámetros de inflamabilidad. Al momento de hacer el traslape o, o unificar estos dos mapas, ya llegamos a la distribución espacial del valor de peligro con base a los parámetros de comportamiento del fuego y de inflamabilidad en cuanto a las cargas de combustibles encontradas, ¿no? Y aquí encontramos ya un mapa más preciso, más exacto, a que si nos quedamos con este, solamente con los parámetros del software fuego, o con solo este con los parámetros de inflamabilidad, este es más completo y donde integra toda esta información. Y como les mencionaba, los valores de peligro tienen un valor cuantitativo que se califican desde muy bajo hasta muy alto. Sí, y así lo hicimos con todos las otros tres tipos de humedales evaluados. ¿Sí? Y bueno, entonces, todo esto nos lleva a definir mapas de riesgo y peligro de incendios, ¿no? ¿Para qué? Para implementar estrategias de manejo del fuego. ¿Qué es el manejo del fuego? Toda una serie de decisiones, de política, de estrategias que permiten realizar una prevención oportuna, detección, control, contención, combate, manipulación o uso del fuego en un paisaje determinado, cumpliendo metas, ¿no? Y objetivos específicos, que en este caso es minimizar los impactos del incendio. Y bueno, actualmente se establece otra política de un manejo integral del fuego, donde se toma en cuenta la participación a nivel comunitario, ¿no? De los habitantes, en este caso, de la Reserva de la Biosfera de la Encrucijada, tomando en cuenta que el fuego es un elemento que está muy arraigado, ¿no? Con necesidades socioeconómicas para los pobladores. Entonces, el uso quizás es imposible eh, evitar, pero sí es posible concientizar en cuanto a la forma de utilizar el fuego en algunas actividades donde pues, son muy necesarias para los pobladores e incluso tratar de convencer para que eviten el uso del fuego en quemas principalmente y en prácticas de cacería, concientizando, ¿no? Sobre la importancia de conservar las zonas de manglares. ¿Sí? Tomando en cuenta también las otras dos caras del triángulo del manejo integral del fuego, que es la ecología del fuego, ¿no? Si los pobladores implementan estrategias de prevención de incendios, pues básicamente ellos mismos están beneficiando ecológicamente, eh, manteniendo, ¿no? Esos ecosistemas que por mucho tiempo les han brindado bienes y servicios ecosistémicos, ¿no?
Y bueno, y el manejo del fuego, el fuego definitivamente regular o, o erradicar, ¿no? El manejo irresponsable del fuego, pues forma parte de estrategias de prevención, ¿no? Y en algún momento el fuego también será importante utilizarlo para extinguir un incendio que ya se está presentando, ¿no? Inclusive el mismo fuego sirve para combatir un incendio, implementando cortafuegos, como le llaman los ecólogos del fuego, o sea, frenar un fuego con otro fuego, ¿no? Pero esto pues ya es algo más especializado dentro de quemas prescritas al momento de combatir un incendio, que afortunadamente pues acá, no sé, en la zona de la encrucijada no llegamos a esos niveles todavía porque regularmente las zonas de manglares han reducido su afectación. Casi año con año lo que más se quema son tulares, ¿no? Que se regeneran, pero insisto, es importante también frenar la quema de tulares porque principalmente por las especies que anidan ahí, ¿no? Caimanes, tortugas, aves, etcétera, ¿no? Y bueno, y lo que mencionaba, el manejo integral es involucrar a las comunidades. Y aquí lo importante es que la CONAM este, como institución que vigila, ¿no? Y administra la Reserva de la Encrucijada, implemente estrategias, proyectos donde involucre a la población, donde se concientice, donde se sensibilice y donde se hagan partícipes de la conservación de las zonas de manglar, ¿no? Y bueno, la Reserva de la Biosfera Encrucijada cuenta con un programa de manejo integral del fuego del año 2009. Creo ya es necesario una actualización, ya es necesario implementar algunas otras herramientas, ¿no? Que permitan mantener bajo vigilancia y control estricto estas zonas de manglar en materia de incendios, ¿no? Y aquí está principalmente este programa de manejo del fuego de la Reserva de la Biosfera Encrucijada, eh, que es integral, ¿no? Manejo integral del fuego, que debe involucrar a las comunidades por el término integral, que más que manejo integral del fuego sería un manejo inteligente del fuego, ¿no? Una forma estratégica para poder concientizar a a la población sobre el no uso del fuego en algunas zonas y sobre el uso limitado o inclusive restringido del fuego en otras más, ¿no? Principalmente para eso nos sirven estos mapitas, ¿no? Para vetar del uso del fuego en zonas potenciales a incendios. ¿Sí? Entonces, la finalidad, pues, este manejo integral del fuego es reducir el impacto de los incendios, ¿no? A través de campañas, a través de la interinstitucionalidad de la CONAM, de la CONAFOR, Semarnat, eh, Profepa, incluso con el sector gubernamental, aquí en Chiapas es la CEMAN, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, que es la que a nivel estatal cuida, ¿no? La reserva o aporta estrategias para prevenir incendios, ¿no? Forestales. Y también el lado institucional, ¿no? La investigación. Aquí tenemos el Colegio de la Frontera Sur, tenemos otros centros de investigación, algunas ONGs también como Natura Sur, que ha implementado estrategias de reforestación en zonas de manglar, brechas cortafuego para impedir el paso del fuego en algunas zonas donde se presentan los incendios. Y bueno, algunas acciones de prevención y trabajo comunitario para un manejo integral del fuego, pues son estrategias de prevención física, ¿no? Hay tres tipos de prevención: la física, la cultural y la legal. Dentro de la física se ha propuesto la apertura de brechas cortafuego, establecimiento de líneas negras, que son líneas de reducción de material combustible, obviamente con equipo especializado, con personas bien capacitadas para, previo a la temporada de incendios, quemar algún poco de combustible, ¿no? Que se ha acumulado para minimizar en algún momento la presencia del fuego o el potencial de ignición por esa acumulación de combustibles. En los manglares no se han aplicado como tal las líneas negras. Esto se utiliza más en otro tipo de ecosistemas. Sin embargo, pues en algún momento puede ser una estrategia también para erradicar, ¿no? La presencia del fuego. Y bueno, algo también que se trabaja en las comunidades es la calendarización de quemas. Hay zonas donde definitivamente es imposible evitar que los agricultores quemen sus parcelas previo a las lluvias para la siembra de maíz. Entonces, se sugiere, de acuerdo a la NOM
015 Semarnat Zagarpa 2007, calendarizar las quemas, ¿no? Y establecer unas especificaciones técnicas para el uso, para la realización de estas quemas de manera adecuada, ¿no? Teniendo, por ejemplo, la limitante de que no realizar quemas cuando hayan incendios muy cercanos a esa zona. Siempre se debe tomar en cuenta a los vecinos del terreno para que estén al pendiente de que el fuego no se pueda salir de control. No se recomienda realizar quemas simultáneas, tener medidas de seguridad. Otra estrategia es el manejo de combustible. El combustible, pues no necesariamente se puede quemar para reducirlo, ¿no? Sino se puede ordenar, eliminar, utilizar para consumo doméstico a través de la leña, ¿no? Y bueno, y las estrategias en cuanto a la cuantificación de combustibles forestales, en el caso del manejo del combustible, es una de las estrategias que nos permite determinar cantidad y disponibilidad del combustible, ¿no? Como ya lo vimos en los resultados. Tenemos esta construcción de ecuaciones salométricas en especies muy flamables de las zonas de tulares que amerita también hacer un inventario, ¿no? De coberturas y estimar a través de estas ecuaciones la cantidad de combustible que pueden acumular ese tipo de vegetación adyacente a los manglares. Y mapitas, y bueno, todo lo que se requiere también. Hay varios insumos, imágenes satelitales, imágenes Landsat, el uso de los sistemas de información geográfica, metodologías de interpolación como SLIDE, como distancia inversa ponderada, que nos permite jugar con los mapitas y eh, quizás tener mapas mucho más significativos y más precisos, ¿no? Para determinar el posible impacto del fuego, las zonas potenciales. Y hay otros software que también hay mucho trabajo por hacer en las zonas de manglar, de los humedales, como el Envir, que hace una simulación de comportamiento del fuego, nos permite conocer las rutas que puede tomar el fuego, el nivel de velocidad que puede tomar, la intensificación que puede en determinado momento tener. ¿Sí? Pero para ello necesitamos seguir evaluando otras variables más, ¿no? Tenemos aquí un mapita de zonificación de la cacería furtiva, que pues regularmente eh, se enfoca principalmente a tortugas y casquitos y cocodrilos, ¿no? Dentro de la zona núcleo de la encrucijada principalmente se da la de tortugas y cocodrilos. Y la parte verde, pues no es cacería, pero sí otras prácticas como quemas agropecuarias, ¿no? En la zona de amortiguamiento de la reserva. Se definen algunos niveles de vigilancia. Nivel uno, que es principalmente enfocado hacia los manglares, prohibir quemas, controlar lugares, monitoreo de control y vigilancia, puntos de vigilancia. Un nivel 2, en este caso, las prácticas de agricultura de temporal con cultivos permanentes, semipermanentes, pastizales cultivados. ¿Qué tipo de estrategias se recomiendan implementar? En un nivel 3, una vigilancia más restrictiva. eh, pues, quizás es donde se están establecidos los asentamientos o núcleos humanos, agricultura temporal, donde pues también se implementan estrategias directamente a los popales titulares. Y bueno, entonces, bueno, aquí les muestro más o menos qué fue lo que se hizo con los combatientes. Este es el formato que se utiliza eh, en cuestión de prevención física, ¿no? Y en la educación, la prevención cultural, ya para finalizar, pues es importante seguir manteniendo reuniones ejidales, pintas de bardas, carteles, trípticos, spots de radio, volantes informativos, talleres principalmente con los pobladores, que sean los principales vigilantes de los manglares y pues también detectar, ¿no? A los cazadores potenciales para también implementar este tipo de talleres de concientización, ¿no? Y bueno, con niños es muy importante el trabajo, las actividades lúdicas, como las obras de teatro, dándoles a conocer, pues se les ha dado a conocer cuál es el fuego bueno, el fuego malo, para que ellos desde pequeños comiencen a tener ese conocimiento, ¿no? Sobre las bondades del fuego, pero también los efectos negativos, ¿no? Que este tiene. Y la parte legal, la prevención legal, sabemos que hay una serie de instrumentos, de códigos, de leyes que están establecidos. El ecocidio, por ejemplo, está en el artículo 457 del Código Penal. Sin embargo, muchos hacemos caso omiso a ello, seguimos provocándole eh, graves daños al ambiente, conductas dolosas que atentan contra la ecología, el medio ambiente, y no ponemos atención a este tipo de lineamientos que están en la ley y que pues
desafortunadamente no han sido aplicados como debe ser. Sería todo de mi parte. Les agradezco su atención y si a alguien le interesa algo más a fondo, con gusto estamos a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Barrios, por su presentación. Por cuestiones de tiempo, solamente vamos a poder leer una pregunta. Entonces, Guadalupe Chávez menciona, buenos días, ¿usted cómo ve el manejo de los no dominantes? ¿Se podría ver en otros sitios? El manejo de los no dominantes, De los dice. no dominantes, dice. Eh, De- Ok, ya. Me imagino que se refieren a las especies no dominantes, ¿no? sí, Por ejemplo, sí, yo hablé específicamente de tres zonas de la Reserva de la Biosfera Encrucijada: Río Arriba Salvación, El Castaño y Brisas del Guayate, que es donde hemos realizado estudios más específicos. Sin embargo, eh, en algunas zonas, por ejemplo, El Castaño, encontramos mangle cotoncillo o Podocarpus erectus, una especie no dominante o secundaria o de tercer nivel, que en otras zonas, en otras zonas dentro de la reserva, encontramos manglares puros de Conocarpus erectus o manglares puros de Avicennia germinans, que es el mangle negro, tiene más salinidad aún que el mangle rojo y que sí están distribuidas en otras zonas de la Reserva de la Biosfera Encrucijada. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Determinar zonas potenciales de distribución de estas especies y establecer este mismo modelo que ya hemos trabajado, determinar camas de combustibles con estas especies, ver si son dominantes, si son monoespecíficas, si son mixtas, y a partir de ahí generar todo lo que ya hicimos, ¿no? La cuantificación de carga de combustibles, tomar muestras de los combustibles finos y livianos, llevarlas al laboratorio, hacer las pruebas de ignición, de inflamabilidad, posteriormente aplicar todo lo obtenido en campo, lo medido con la técnica de intersecciones planares, que es la cuantificación de combustibles muertos, leñosos y hojarasca, y correrlo en el programa, en el software Fuego, y lo mismo que hicimos acá, y comparar, ¿no? En este caso, estas especies. Pero aquí obtuvimos cuatro camas de combustibles, principalmente dominadas, monoespecíficas y dominantes de mangle rojo, que es Rhizophrora mangle, y mangle blanco, que es la Uncularia racemosa. Las otras especies están distribuidas en menor proporción en la zona donde hicimos este estudio, pero en otras zonas, en otras localidades, están distribuidas inclusive con mayor amplitud que las que ya estudiamos acá. Aquí son codominantes o no son dominantes, pero en otras zonas de la reserva llegan a ser dominantes. No sé si a eso se refería. yo creo que sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y rapidito, ¿algún correo electrónico con el que nos podamos comunicar? Porque quedó una pregunta pendiente, pero para que la persona interesada, Tere Rodríguez, le voy a pasar la pregunta, pero también para que gente que esté más interesada en el tema se contacte con usted. Ah, no se oye. Tiene el micrófono apagado, doctor. Ok. Sí, Ah, mi correo es romeo.barrios@unach.mx. En la primer lámina de mi presentación está mi correo, pero voy a ver si lo puedo colocar. Voy a dejar de compartir para. Ahí está. Aquí está. ok. Sí, no sé si se alcanza a ver ahí. Sí, sí se alcanza a ver, doctor. Romeo.barrios@unach.mx. Sí. Ok, bueno. Y posteriormente, igual, ¿no? Si hay algún interés particular. Esto es una pequeñísima parte de lo mucho que se puede hacer en manglares. Y los ecólogos del fuego le han apostado más a ecosistemas templados o a ecosistemas tropicales menos complejos. En los manglares hay muy pocos ecólogos del fuego. Hay mucho trabajo por hacer. Hay, la línea de ecología y manejo del fuego es muy amplia y hay mucho, porque estos ecosistemas son tan complejos que encuentras algo, pero surgen nuevas interrogantes y sí, es un mundo de trabajo que se tiene que hacer en manglares respecto a la relación que tienen con el fuego. Entonces queda la invitación, estudiantes, colaboradores, para que sigamos trabajando
en esta línea de investigación enfocada obviamente a los manglares. Muchísimas gracias, doctor Barrios, por haber abierto este nuevo ciclo de webinarios que les recuerdo vamos a estarlo realizando cada tercer viernes de cada mes. Entonces, esténse pendientes para las publicaciones posteriores, para estar presentando a nuestros ponentes y los temas que van a estar impartiendo a lo largo de este año, ¿no? Por mi parte, me voy a pasar a leer rápidamente la constancia para el doctor. Ok, gracias. Una pregunta, ¿no? Dice, el Comité Mexicano de Manglares, Asociación Civil, otorga la presente constancia al doctor Romeo de Jesús Barrios Calderón por su destacada participación con una conferencia por invitación titulada Perturbación por incendios y estrategias de manejo del fuego en manglares de la Reserva de la Biosfera, La Encrucijada, México, en el ciclo de webinarios del Comité Mexicano de Manglares, realizado el viernes 16 de febrero del 2024, con una duración de 1 hora. Y la constancia está firmada por la doctora Zulia Mayari Sánchez Mejía, que es la presidenta del Consejo Directivo. Entonces, se la vamos a hacer llegar esta constancia de manera electrónica, doctor. Ok, Muchísimas muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias y también a nuestros asistentes les agradecemos mucho su presencia en este ciclo de webinarios y los animamos a que nos sigan acompañando en las posteriores emisiones. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego. Saludos. Gracias. Gracias. Creo que ya dejó de transmitir. ¿Cómo se llama?